Buen día. El día de hoy vamos a analizar cómo traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico y cómo pasar también del lenguaje algebraico al lenguaje común. Antes de ello, ¿qué es el lenguaje común? Como pueden observar en el pizarrón, el lenguaje común es la forma como comúnmente nos comunicamos en nuestra vida diaria, utilizando palabras coloquiales o utilizando palabras comunes, como el nombre lo dice, ¿no? ¿Y qué es el lenguaje algebraico? Si buscamos alguna definición, podríamos encontrar que el lenguaje algebraico son símbolos numéricos y literales que representan una situación. Con ellos se efectúan las mismas operaciones que en aritmética. ¿Qué operaciones? Suma, resta, multiplicación o división. Con otras palabras, el lenguaje algebraico es escribir lo mismo que el lenguaje común, pero haciendo uso de números, signos o literales. Bien, en el lado izquierdo del pizarrón tenemos enunciados que están escritos en lenguaje común. Esos enunciados que están en lenguaje común los vamos a traducir al lenguaje algebraico, es decir, los vamos a escribir haciendo uso de números, símbolos y literales. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. El primer enunciado dice, estamos en lenguaje común. Todo lo que está escrito de este lado es en lenguaje común y cada uno de estos enunciados lo vamos a traducir al lenguaje algebraico, es decir, haciendo uso de números, signos y literales. El primer enunciado dice la suma de un número más 5. Aquí nos hace mención de un número. Como no sabemos el valor de ese número, ahí es donde vamos a hacer uso de las literales. Recordemos que las literales se usan para representar valores desconocidos. Si yo quiero representar un número cualquiera, lo puedo representar con cualquier literal, que puedo usar la literal X, la Y, la A, la B. Cualquier literal me representa un valor que desconozco. Entonces, el enunciado dice la suma de un número más 5. Ahí básicamente voy a usar tres símbolos. Voy a usar el símbolo de la suma, voy a usar una literal para representar un número cualquiera, que puede ser cualquier letra del abecedario. En este caso vamos a utilizar la letra A. Y dice que le voy a sumar 5 unidades. Entonces, el símbolo que voy a usar, en lugar de utilizar la palabra, pues voy a utilizar el número. Y a eso le voy a dar una estructura. La suma de un número más 5. Obviamente no voy a poner los símbolos en ese orden porque me quedaría más A5. Simplemente estoy especificando que son tres símbolos los que vamos a usar. Los voy a borrar y ahora sí lo vamos a escribir. Me dice que es una suma, así que empiezo con la suma. ¿La suma de qué? La suma de un número que no conozco más 5 unidades. Y listo, ahí ya pasamos del lenguaje común al lenguaje algebraico. Se puede leer de la misma manera, pero se representa de una forma distinta. La suma de un número más 5, y aquí también puedo decir la suma de un número más 5. Ejemplo número 2. El cubo de la suma de tres números. Ahora, ¿a qué se refiere el cubo? El cubo se refiere a que algo se va a elevar al cubo o a la tercera potencia. Si algo se eleva al cubo o a la tercera potencia, quiere decir que vamos a usar el exponente 3. Por ejemplo, si yo dijera el cubo de un número cualquiera, pues pondría una literal cualquiera y simplemente le pongo el exponente 3.
y ahí ya estoy diciendo que es el cubo de un número. Si dijéramos el cuadrado de un número, entonces ya no usaría el exponente 3, ahora usaría el exponente 2 y quedaría más o menos de la siguiente manera. Eso sería el cuadrado de un número. Exponente 2 para el cuadrado, exponente 3 para el cubo. Pero aquí no vamos a elevar al cubo un número. Vamos a elevar al cubo la suma de 3 números. Y como son 3 números desconocidos, quiere decir entonces que vamos a usar 3 literales para representar esos 3 números. Damos por hecho que esos 3 números son diferentes, entonces vamos a utilizar 3 literales diferentes. Entonces, voy a iniciar representando la suma de 3 números cualquiera y vamos a utilizar en orden alfabético X más Y más Z. Lo que yo representé ahí es la suma de 3 números, un número más un segundo número más un tercer número. Sin embargo, aquí dice que esa suma yo la tengo que elevar al cubo. Ojo, tengo que elevar al cubo la suma, no cada número. Entonces lo que voy a hacer es, voy a poner entre paréntesis toda la suma y toda la suma la voy a elevar al cubo o a la tercera potencia. Y listo. Ahora, si yo hubiera hecho esto sería incorrecto. Si yo hubiera hecho x a la 3 más y a la 3 más z a la 3, si alguien en lenguaje algebraico hubiese escrito esto, x a la 3 más y a la 3 más z a la 3, no es lo mismo que esto. Porque aquí me dice que lo que voy a elevar al cubo es la suma de los 3 números. Entonces, primero sumaría los 3 números y esa suma la elevaría al cubo. Si alguien escribe esto, en realidad no sería el cubo de la suma de 3 números. Sería el cubo de un número más el cubo de otro número más el cubo de otro número. Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque si lo comprobáramos y le diéramos valores a x, a y y a z, si x vale 1, y vale 2 y z vale 3, vean cómo los resultados van a ser distintos. Si yo primero lo sumo, 1 más 2 más 3 me daría 6, y 6 al cubo sería 6 por 6, 36, y 36 por 6 me daría 216 como resultado. Esto me daría 216. Sin embargo, si x vale 1, y vale 2 y 3, y z, perdón, vale 3, y los elevo primero al cubo cada uno, 1 al cubo seguiría siendo 1, más 2 al cubo, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, más 3 al cubo, 3 por 3 son 9, y 9 por 3 son 27. Y si yo sumo todo eso, serían 8 más 1 serían 9, en total aquí me daría 36. Y si se dan cuenta, 36 no es lo mismo que 216. Entonces, lo correcto para representar este lenguaje común, el lenguaje algebraico, lo correcto sería lo primero que hicimos. Así que hay que tener mucho cuidado en el enunciado al momento de pasarlo al lenguaje algebraico. Acabamos de comprobar que esto y esto en realidad son cosas distintas, así que vamos a borrar esto y vamos a dejar lo que es correcto en lenguaje algebraico. Y listo, el cubo de la suma de 3 números. Bien, enunciado número 3, la suma de 2 números es igual a 20. La suma de 2 números, como son 2 números que no conozco, pues voy a utilizar 2 literales distintas, la que ustedes quieran. 2 literales, no sé, podemos utilizar la literal A más la literal B. La suma de 2 números, ahí yo ya estoy representando la suma de 2 números. A más B es la suma de 2 números, pero le voy a agregar esto que está en lenguaje común, que dice es igual a 20. Uso el símbolo igual y me están diciendo que es igual a 20. Y listo. La suma de 2 números es igual a 20. Enunciado número 4. La mitad de un número más el doble
del otro. Aquí ojo con esto, Si hubiera una coma, esto cambiaría el sentido completamente de este enunciado. Si aquí hubiera una coma, dijera la mitad de un número más el doble de otro. Ojo, con la coma quedaría de la siguiente manera. Primero pondríamos la mitad de un número, que sería dividido entre 2. Si un número yo lo divido entre 2, pues en realidad sería la mitad. Si esa coma existiera, la mitad se cortaría en ese número y le agregaríamos más el doble de otro número. Si yo tengo otro número, sería otra literal, y si es el doble, pues lo multiplicaría por 2. Ojo, si la coma existiera, quedaría de esta manera: la mitad de un número, coma, más el doble de otro número. Sin embargo, aquí no existía esa coma. Si no existe la coma, quiere decir que esa mitad no se va a cortar en el primer número. Esa mitad se va a sacar a todo lo que dice el enunciado, porque no existe esa coma, es decir, la mitad no se detiene. La mitad de un, de un número más el doble de otro. La mitad es dividir entre 2, así que va a ir abajo. Va a ir abajo de todo lo demás. ¿La mitad de qué? De un número X más el doble de otro número. Como es otro número, no puedo usar la misma literal. Si es otro número, voy a usar otra literal cualquiera. Y así quedaría la mitad de un número más el doble de otro. Ya explicamos, si hubiera una coma, cómo cambiaría el sentido al momento de escribirlo en lenguaje algebraico. Último enunciado del lenguaje común. El triple de la suma de dos números. ¿El triple de qué? De la suma de dos números. Entonces primero voy a escribir la suma de dos números. Como son dos números desconocidos, pues voy a utilizar dos literales. Y vamos a utilizar X y Y. Ok. La suma de dos números, ahí ya tengo la suma de dos números. Sin embargo, dice que va a ser el triple de esa suma. Entonces, la suma yo la voy a poner entre paréntesis. Y ahora sí, si me está diciendo que es el triple de la suma, pues entonces lo voy a multiplicar por 3. ¿El triple de qué? De la suma de dos números. Y así es como se traduce del lenguaje común al lenguaje algebraico. Aquí únicamente puntos claves. Cuando el lenguaje común nos dicen la mitad, pues ya sabemos que la mitad es dividir entre 2. Así que cuando queramos representar la mitad de algo, pues va a ser dividiendo entre 2. Cuando queramos representar el triple de algo, pues en realidad es multiplicar por 3. Cuando sea el cubo de algo, pues es usar el exponente 3 o elevar a la potencia 3. Bien, del lado derecho del pizarrón es a la inversa. Primero nos dan el lenguaje algebraico, es decir, está escrito con números, símbolos, literales. Esos números, símbolos y literales ahora los vamos a escribir con palabras, los vamos a escribir en lenguaje común. Bien. El primer lenguaje algebraico dice 4b. En realidad la b se está multiplicando por 4. Si yo multiplico por 3, decíamos que era el triple de un número. Si multiplicaba por 2, si aquí tuviéramos 2b, sería el doble de un número. Pero en este caso, si se está multiplicando por 4, pues no sería ni el doble ni sería el triple. Sería el cuádruple de un número. Entonces, esto que está en lenguaje algebraico, en lenguaje común, lo podríamos escribir de la siguiente manera.
el cuádruple de un número. Ejemplo número 2. Acuérdense que la literal es un número cualquiera, es un número que no sabemos cuánto vale, y a ese número lo están dividiendo entre 3. Dijimos que cuando dividíamos entre 2 era sacar la mitad. Entonces, si dividimos entre 3, no sería sacar la mitad, sería sacar la tercera parte. Y si dividimos entre 4, sería sacar la cuarta parte. Así que, si a un número lo dividimos entre 3, podemos afirmar entonces que es la tercera parte de un número. La tercera parte de un número. Ahora, vamos a escribir otro por aquí donde lo desarrollemos un poco más. Por ejemplo, si tuviéramos a sobre 3 más 6, entonces al momento de traducirlo al lenguaje común, diríamos entonces que es la tercera parte de un número más 6 unidades. La tercera parte de un número más 6 unidades. O lo pudieran escribir también como la suma de la tercera parte de un número más 6, sería lo mismo. Bien, continuamos entonces en el ejercicio número 3. Tenemos y más, entre paréntesis, y más 1, más, entre paréntesis, y más 2. Ojo aquí, porque alguien pudiera escribir un número más el mismo número más 1, más el mismo número más 2. Y no sería incorrecto, porque si la literal es y, pues está hablando del mismo número en aquí, aquí, aquí. Entonces, si alguien lo escribe de esa manera, pudiera considerarse correcto. Sin embargo, vamos a buscar la forma de escribirlo de una forma más simple. Le vamos a asignar un valor a y. Si suponemos que y vale 2, entonces aquí en realidad tendríamos 2. Dentro del paréntesis, si y vale 2 pero le sumo 1, 2 más 1, entonces dentro del paréntesis tendría 3. Si y vale 2 pero le sumo 2, entonces dentro del paréntesis tendría 4. Y esto se reduciría a 2 más 3 más 4. Y si se dan cuenta, el 2, el 3 y el 4 son números consecutivos. Entonces, todo esto que está escrito ahí, y más 1 más y más 2, en lenguaje común podríamos poner la suma de 3 números consecutivos. Y listo, lo escribimos más breve que si pusiéramos un número más el mismo número más 1 más el mismo número más 2. Entonces, de una forma más reducida sería la suma de 3 números consecutivos. Bien, último ejercicio. Dice 3 por a más 3 entre 4. Y si se dan cuenta, la forma en que está escrito se parece un poco a esto porque pues tenemos un número abajo que está dividiendo a todo lo que está arriba. Y si se dan cuenta, aquí el enunciado empezó con la mitad de todo lo que está arriba. En este caso vamos a iniciar igual, pero no vamos a iniciar con la mitad. Si dividíamos entre 2 sería sacar la mitad, pero si dividimos entre 4 sería la cuarta parte. Entonces, nuestro enunciado va a iniciar desde abajo, es decir, inicia con lo que está abajo. Sería la cuarta parte de todo lo que está arriba. Si se dan cuenta, en todos los ejercicios que hay divisiones, el enunciado empieza con lo que está abajo. Fíjense bien, aquí hay una división y empieza con la tercera parte de un número. La tercera parte de un número más 6 unidades. Y aquí le vamos a agregar una coma. Qué bueno que lo retomamos. Le agregamos una coma porque ahí ya estamos cortando. La tercera parte de un número
cortamos la división y le agregamos más 6 unidades. Porque si no tuviera esa coma, daríamos por hecho que el 3 también estaría dividiendo al 6. Ahí se nos había pasado la coma. Bien, entonces, en este caso, como el 4 divide a todo lo que está arriba, pues no va a haber ninguna coma en el enunciado, porque es la cuarta parte de todo lo que está arriba. Ok, entonces iniciamos nuestro enunciado escribiendo la cuarta parte de... La cuarta parte ¿de qué? Sería la cuarta parte del triple. La cuarta parte del triple ¿de qué? De la suma de un número más 3. Y listo. Entonces nos quedaría la cuarta parte del triple de la suma de un número más 3. Y así es como podemos estar traduciendo del lenguaje común al lenguaje algebraico y viceversa. Es importante que ustedes dominen la traducción entre estos dos tipos de lenguaje, porque una vez que entran a álgebra es muy común estar utilizando las literales, los exponentes y toda esta simbología. Entonces, cuando tienen el planteamiento de un problema, generalmente el planteamiento del problema se los dan en lenguaje común, es decir, se los dan con palabras, y ustedes esos problemas los tienen que representar de manera algebraica para poder resolver esos problemas.